A todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Nada formal, todo muy informal. eh, Titulé algo así llamado como Ser enfermera en el exterior no tiene un solo camino. Y bueno, la idea es como dejarles a ustedes la experiencia de Estefan. Yo sé que en el proceso de emigrar siempre estamos preguntando, siempre estamos buscando información y sí, pues podemos escuchar la experiencia de otras personas. Nos puede motivar. Así es. Y sacarnos de muchas dudas que a veces ni nos dejan dormir. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Sheila, soy enfermera en Colombia. La idea de mi cuenta de Instagram, @enfermerapresente, es hacer un apoyo, darle una lucecita a los enfermeros en su proceso profesional, de manera que no se sientan solos, especialmente si son recién graduados. Y pues ahora no, hace más o menos 2 años estoy compartiendo información respecto a la enfermería en nuestros países. Y bueno, como lo dije, sé que mirar genera muchas dudas y pues por eso he traído a Estefan, que nos puede sacar un poquito de esas dudas. Ya ella ha contado un poco de su experiencia en algunos videos de TikTok, bastantes. Yo me los vi todos. Yo me los vi todos, para serte sincera. Y bueno, yo sé que muchos otros también los han visto por ahí y que también están interesados en tu historia. Y bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco sobre ti. Ya sabemos que vienes de Colombia. Podemos iniciar de pronto en qué parte de Colombia estabas y pues en qué área de enfermería de pronto estabas allá antes de venirte a España. Vale. Yo estaba en Bogotá, justamente en la capital, y bueno, llevaba 4 años ejerciendo en Bogotá. Justo durante el periodo de pandemia, estuve en el área de maternidad, estuve también en el área de UCI y a últimas terminé estando en UCI oncológica. Entonces ya ahí fue cuando tomé la decisión como de buscar un rumbo o dar un salto. Y me puse a averiguar todo el tema de la homologación, estaba mirando, mucha gente que te ayuda con el trámite, los costes, a veces suelen ser un poco elevados y yo decía, pues yo no quiero pagar a alguien, sino que yo quiero hacer el trámite completamente sola, así que me puse a indagar unos 3 o 4 meses antes de venirme, a buscar información de qué era lo que necesitaba, cómo podía homologar. Y desde que te graduaste hasta que decidiste pues venirte bueno, para saber como cuánto tiempo llevabas ejerciendo allá. Allí estuve 4 años. 4 años ejerciendo, desde el 2018 que me gradué. O sea, yo primero empecé a ejercer como auxiliar y el tiempo que estuve ejerciendo como auxiliar, pues mientras estudiaba la carrera. Y ya después que me gradué, en el 2018 arranqué con la enfermería y estuve hasta el 2022. El 2022 fue cuando ya decidí cómo dar un salto. Ok, entonces súper, porque pues primero fuiste auxiliar. Yo siempre he valorado eso muchísimo y admiro de verdad a todas las enfermeras y enfermeras que han empezado por ese lado. Hombre, al inicio costaba un poquito, digamos que no tenía muy bien definido si en realidad lo que quería hacer era enfermería o no. Estaba ahí como con mis dudas, así que dije, pues nada, primero me formo en un auxiliar. Si esto me gusta y veo que tiene camino, pues puedo intentar formarme profesionalmente, pero a los 2 años de estar como auxiliar, yo ya dije como, oye, sí, pero tampoco quería quedarme ahí. Entonces dije, pues nada, me busco y me arriesgo a hacer la carrera profesional y me puse a trabajar y a estudiar para poder sacarme la carrera. Claro. Ese pues era el objetivo principal. Bueno, ¿y en qué momento pues ya tenías trabajo cuando decidiste tomar la decisión, cierto? Sí, Cuando tomaste la decisión. estaba indefinida con subsidio. Ok, entonces, ¿qué fue de pronto lo que te hizo? O sea, ¿en qué momento sentiste que era hora como de buscar algo más, como de poner en marcha de pronto esa idea que ya venías teniendo? Digamos que cuando estuve en la universidad alguna vez he pensado como salir del país, pero no lo tenía así como muy claro. Al final como que dices, bueno, mientras cojo experiencia, mientras estoy un poco aquí, al inicio tampoco fue fácil encontrar trabajo. Tuvieron que ayudarme para recomendarme en algún lugar para poder que me dieran la oportunidad de trabajar como enfermera, porque no tienes experiencia, no puedes trabajar, no sé, que sea la misma rueda de siempre. O sea, si no tienes experiencia no te contratamos, pero si tienes experiencia ya tienes demasiada. Entonces, bueno, los hospitales con sus cosas y las clínicas lo mismo. Al final tratas de buscar algo que sea un poco más estable y bueno, en esa búsqueda pues al final he logrado ahí como dar en un buen hospital, pero al final como que siempre me sentía incómoda después de cierto tiempo. Pasaba un tiempo en el que estuviese trabajando, estaba muy bien laboralmente, muy estable, muy buen salario en lo que había en Colombia, entre lo que puede haber de bueno, pero como que decía, me quedo como corta. Entonces dije como, aparte que algo que no comparto mucho de los enfermeros que suben un poco más en cuanto a rangos, y es que cuando se les sube el rango como que cambian completamente contigo
y tristemente pues eso nos cansa a los que estamos todavía allí. Yo no subo no porque no pueda, no porque no pueda estudiar, no porque no pueda prepararme, sino porque a mí no me interesa ni ser supervisora, ni ser coordinadora, no porque no pueda ejercerlo, sino porque no me interesa, ¿sí? Para mí siento que es una carga bastante pesada, sí te va a ir muchísimo mejor, pero siento que es una carga bastante pesada que tú nunca te vas a quitar. En cambio, digamos que en la clínica estás como que cubres tu guardia, terminas tu trabajo y te vas y como que descansas un poco. Aparte que la enfermería consume muchísimo, te consume muchísimo emocionalmente, mentalmente, físicamente, entonces dices como, joder, necesito como un respiro. Entonces al final como que dije, no, dije yo creo que no puedo más aguantarme un superior y dije, yo no estudié esta carrera, ni le entregué tanta dedicación a esto para yo tener que aguantarme a alguien encima mío que todo el tiempo esté ahí como hostigándome y dije, pues nada, me voy. Ahí fue cuando tomé el detonante. Ahora que mencionas eso, bueno, te voy a contar un poco de mí. Claro, claro, cuéntame. Sí, bueno, así como... Porque tú también estás aquí. Tú ya también llegaste aquí. Sí, llegué aquí. Eso lo podemos contar en otra ocasión. Vale, en otro live hablamos de eso, de tu llegada aquí. Pero más o menos como un poquito de mí, pues yo me gradué en el 2018, mientras estudiaba como en la carrera de enfermería, trabajaba como operadora bilingüe en un call center. Allá, es como la señal. Bueno, mientras estudiaba la carrera de enfermería, trabajaba en un call center como operadora bilingüe y me gradué y empecé a trabajar como coordinadora de estudios clínicos y esto de investigación. Tenía esos dos trabajos todavía porque me gradué y estaba todavía como teleoperadora, que ya había ascendido a calidad. Sí. Y tenía medio tiempo que trabajaba como enfermera. Habían pasado como 6 meses más o menos y yo dije como que no puedo seguir haciendo tantas cosas. Afortunadamente en el trabajo de enfermera pues era un puesto o sea, me metí tiempo porque era un full time, pero era lo mismo, como que administrativo, como que no, yo no me pinto en eso a pesar de que lo disfrutaba por el inglés, como combinar esas dos cosas. Y bueno, renuncié como al año y empecé a feliz. Yo sentía que me iba a quedar allí como pues, tener contactos con pacientes y todo eso, pero no era lo mismo. O sea, yo quería experiencia clínica. Bueno, afortunadamente como te pasó a ti, o sea, con contactos, porque a mí me hacen muchas preguntas en la cuenta de Instagram, como que ¿por me recomiendas dar la hoja de vida? ¿Por qué me recomiendas contratarte con experiencia? Bueno, es normal. Yo creo que la mayoría de nosotros empezamos así. Claro. Y yo creo que en cualquier carrera, tú te gradúas y eso es de boca a boca, alguien que te recomiende. O como yo digo mucho a los estudiantes que me escriben y lo que publico por la Instagram, que es muy importante hacer relaciones cuando uno está en la universidad, que los congresos, incluso las prácticas clínicas, los eventos que hay, no son para farándula. Claro. Sino para hacer buscar contactos, para buscar contactos. Exacto, incluso con los mismos profesores, porque ese trabajo de coordinación lo conseguí a través de una persona que trabajó en la escuela. Claro. Y bueno, seguí en contacto con mis compañeros y así fue como conseguí el segundo trabajo ya en el área clínica. Y bueno, así fue como escalando. En este punto tuve a ver cómo se trabaja. O sea, madre mía. Pero tenía inconvenientes con el área de coordinación, porque es que, o sea, era la actitud, ¿sí? Lo mismo que decías tú. Entonces, como que por ese lado tenemos un sentimiento y fue una de las cosas que me llevó a salir. A querer salir de allí. De mi zona. O sea, querer salir. Bueno, ya que te conté un poquito de mí, digamos, porque yo tengo mi repertorio aquí. ¡Hala, venga las preguntas! A ver, bueno, ¿qué te...? A ver, Hice un máster a título propio aquí en España, en Colombia no. Dije, en Colombia en realidad hacer una especialidad, uno, no te la reconocen, dos, si lo haces es por conocimiento propio porque laboralmente no te van a pagar. Y yo decía, si voy a estar en la UCI, un ejemplo, sin el título, ¿de qué me sirve hacerme el título si voy a estar en la UCI? Y en la UCI aprendo, pues nada, o sea, hay mucho conocimiento de enfermería que es muy empírico. Y es porque tú empiezas a leer, porque tú empiezas a investigar. Claro, hay muchas cosas que en la universidad te dictan, pero a ti no te reconocen ese título. Si tú haces el estudio, es mi experiencia, es lo que yo creo, es como yo lo veo, no sé, eso cada uno es diferente. Hay gente que le gusta estudiar más, que le gusta meterle más a eso y pues está muy bien, fenomenal, me parece maravilloso que lo hagan, pero pues yo no le veía sentido a meter otros 2 años de mi vida en un año de mi vida en una especialidad que hice, no me iba a dar
sí, no me va a dar ningún fruto porque no me lo van a reconocer laboralmente. Entonces dije, no, acá hice un máster a título propio que fue en enfermería pediátrica. Y eso que tú estabas en Bogotá, que en teoría es uno de, pues, de los mejores, de las mejores ciudades pagadas para enfermería. Sí. Cierto, o sea, pero en Colombia es un, o sea, perdón, en Barranquilla, que es donde yo vivía, qué cosa tan terrible. Sí, una compañera que trabajó conmigo que fue quien me ayudó a ingresar donde trabajé de Barranquilla, y actualmente ella ya no está en Colombia, está en Alemania. Ella también hizo su proceso de homologación, pero lo hizo en Alemania con las empresas de Alemania y demás, pero ella tampoco está en Colombia, porque lo mismo, ella se fue de Barranquilla para Bogotá porque no les pagaban. Y si les pagaban una miseria, o les pagaban cuando a ellos les parecía bien. Entonces al final no tiene ningún beneficio para ti como ser humano dejar la mitad de tu vida allí si ni siquiera te están retribuyendo lo que tú estás haciendo, porque tú también tienes necesidades para vivir, para tus gastos, para tus cosas, para lo que sea. Así es. Y es muy triste, ¿sabes? Porque hay mucha gente, como muchas enfermeras y enfermeros como tú y yo, que queremos ejercer en el área clínica, porque es el área que nos apasiona, el área Claro. que es el área que más necesita personal, ¿sí? Y, o sea, le pagan no tan mal. Y por lo menos en mi caso, que el área que me apasiona es maternidad, yo, la cantidad de veces que averigüé especializarme por ese lado, pero de verdad que la retribución económica no era... Y la mayoría de cosas que encontraban era administrativa. Claro. Encontré solo uno en Bogotá, en la clínica, era en Capama precisamente, y estaba bien pagado. Pero seguramente una de las nuevas clínicas que estaban abriendo, ahí en la 127. Te imaginarás la cantidad de gente aplicando, ¿cierto? Claro. Entonces, pues, también hay demasiada competencia en ese sentido. Pero bueno, ¿qué te llevó a escoger España? Bueno, aparte del idioma, digámoslo así. Digamos que dentro de los países que averigüé donde yo podía hacer el proceso de homologación directamente, este era uno de los más fáciles. Okay. Porque al final, digamos que la mayoría de los otros países te van a pedir un segundo idioma, bien sea inglés, francés, italiano, alemán, el que mejor les parezca, pero siempre te van a pedir sí o sí un nivel de inglés o de alemán o de francés, pero un nivel B2 o C1, para poder estar en la clínica, porque de nada te sirve. Incluso estuve haciendo un proceso aquí de selección, estuve averiguando para poder hacer una migración desde aquí para Holanda, y en Holanda te llevan con todo, pero tienes que primero estudiar holandés. Entonces, claro, de nada te sirve irte porque tú vas a ya llegar a ser un auxiliar y vas a tener que primero estudiar el idioma, y cuando tú ya llegues a un nivel del idioma te pueden poner en clínica, pero de resto no. Entonces decía, bueno, España es como el más factible, hablan español o lengua castellana que se dice aquí. Y dije, pues nada, allá miraré cómo hago y meteré los papeles, a ver qué pasa. Yo dije como, a ver qué pasa, o sea, dije como me voy a ir de aquí, hacer lo que pueda, lo que salga, pero mientras tanto meto el proceso de homologación. Entonces dije, bueno, vamos a ver en todo el proceso, y pues bueno, metí el proceso de homologación, tardó un poco, pero aquí estoy. Vale. Bueno, y entonces, hablando de ese proceso de homologación, porque ya sabemos que se puede hacer online, y según la nueva de decreto que se la vía más rápida. Sí. Pero bueno, en tu caso, según lo que viene en tu cuenta, lo hiciste presencial. Yo lo hice en el 2022, que aquel entonces estábamos recién salidos de la pandemia casi, y aquel entonces todavía recibían los procesos presenciales. Entonces yo llegué, saqué como mi cita con el Ministerio de Universidades, que no tenía idea. Yo llegué aquí, fue a empezar a preguntar dónde tenía que hacer, cómo tenía que hacer, a dónde tenía que ir, y aquí me fueron instruyendo un poco, y hice como la presentación de toda la documentación, traje mi diploma original. En aquel entonces, pues ahora ya no lo necesitas, ahora solo necesitas cargarlo todo virtual y ya está. En aquel entonces te verificaban que tu título fuera original y metían de trámite. Entonces, claro, a lo que yo meto los documentos, a los 6 meses, el Ministerio de Universidades, Ciencia e Innovación dan como un decreto que dice todo proceso de homologación que se presente vía telemática tiene un tiempo máximo de salir en 6 meses. Eso fue en diciembre del 2022. Claro. Noviembre, diciembre del 2022. Entonces, claro, ahí espera. Yo dije, tenía la oportunidad de cancelar el proceso y volver a empezarlo por vía telemática, pero yo dije, yo ya tengo mis papeles ahí metidos. Yo dije, yo dejo que eso salga cuando tenga que salir. O sea, volver a empezar el trámite. No sé si han hecho o no algo con mis papeles, pero dije, volver a empezar el trámite es volver a empezar de cero, y ya son 6 meses que yo llevo por delante, y dije, no. Dije, yo mejor espero, y me quedé esperando. Exacto, ahora yo he escuchado y he sabido de procesos que han salido en 3 meses. Sí, yo sigo una página que se llama Homologaciones Justas Ya, que es aquí en España, que es un equipo de, ¿cómo decirlo?, extranjeros que se agruparon para hacer presión al ministerio para que agilicen las homologaciones. Entonces hacíamos reuniones y hacíamos, como lo dicen en Colombia, un paro, por decirlo así. Ajá. Pero luego lo que hacen es una convocatoria de muchas personas en la misma zona. Alrededor está la policía acompañándote durante el proceso, pero unas horas vas y haces como tu huelga.
quiero nos homologuen más pronto, queremos nuestros derechos. Entonces al final pues estuve con este grupo que sigo, y ahí aparece mucha gente que están homologándolas en 3 meses, en 4 meses, en 2 meses, como hay gente que todavía lleva 3 años y medio esperando, 4 años. Bueno, entonces tú estabas en ese grupo. Yo sigo en el grupo. Oye, Me gusta estar enterada más o menos de lo que publican, de cada cuánto hacen como modificaciones, porque de hecho ahora, hace más o menos 3 meses, creo que vi una de las últimas decretos que sacaron, y dice que si tú tienes una oferta de trabajo, no sé, de cualquier empresa, la oferta de trabajo que te dan, tú puedes presentar la solicitud ante el Ministerio de Universidades y decirles, oye, mira, tengo una oferta de trabajo y me quieren contratar ya, ayúdenme a agilizar el proceso de homologación. Y el Ministerio de Universidades tiene la obligación de que con lo que tú acabas de presentarle, agilizar tu trámite de homologación. Ok, no, un avance y una super ayuda. Claro. ¿Verdad? Bueno, ¿y en cuánto tiempo, pues a todas estas, te salió al fin la homologación? En abril cumplí los 3 años, el abril del año pasado, abril, mayo, junio, julio, agosto. 3 años y 4 meses se me tardó el proceso de homologación. Me hicieron 2 requerimientos. Durante el proceso me hicieron 2 requerimientos que subsané, y después ya salió la resolución. Ok. Bueno, ya yo acabo de meter los míos, así que voy a utilizar los míos. Vamos a ver qué sale ahí. Seguro que sí. Y en ese tiempo, pues yo, de los videos, tus videos que me vi todos, Sí. pues me dijiste que habías estado en todo el tema que inicialmente te había salido como cuidadora. Sí. Un adulto mayor, pero que también estaba, o sea, entendí como que también empezaste en el área de cuidado de niños. Sí. Lo que pasa es que cuando yo llegué recién, pues, hombre, yo llegué como con la disposición de que iba a trabajar en lo que saliera, cualquier cosa, porque yo aquí no venía como enfermera, yo aquí venía como una persona común y corriente en busca de trabajo, pero entonces corría con la desventaja de que, pues que yo no tenía papeles. Yo estaba legalmente en España durante los 3 primeros meses, que son 90 días, con mi pasaporte colombiano, pero ya después pierdes, digamos que como tal, la legalidad en España. Entonces, cuando tú ya pierdes la legalidad, incluso esos 3 meses que estás aquí no puedes trabajar, porque no es legal que trabajes durante esos 3 meses, porque no tienes un permiso de trabajo legal. Entonces, durante los 3 años y 4 meses estuve trabajando completamente. Hola. Enfermera, asesorías, extranjero, @gmail.com. Okay. Ese es tu correo y con el que apareces en YouTube. Sí, con el que aparezco en YouTube. Y ahí es donde están los videos. ¿Eso tiene que ver algo con el grupo en el que estás o eso es algo por tu cuenta tuya? No, esto fue algo por mi cuenta porque había gente que me empezó a preguntar que cómo hice el proceso, que necesitaban para hacerlo de manera autónoma. ¿Qué pasa? Yo soy una persona muy desconfiada. Confiada, pero muy desconfiada. ¿Por qué? Porque me daba miedo pagarle a una empresa que me hiciera todo el trámite de homologación y no poder yo hacerle un seguimiento porque la empresa hasta que me responda, hasta que me pague, hasta que no sé qué. Entonces yo dije, yo quiero hacerlo de manera autónoma y quiero intentarlo hacer sola. Y por eso fue que yo me arriesgué a hacer todo el trámite. O sea, yo venía aquí con los ojos cerrados, a ciegas. O sea, podía salirme favorable como podía salirme desfavorable. Con la ventaja de que me salió favorable y pues ahora estoy ejerciendo desde agosto del año pasado como enfermera. Claro. Ay, se me fue la paloma. Agárrala. Te iba a preguntar, bueno, sí, yo creo que es como la 2 caras de la moneda con este tema de las agencias, porque pueden ser o de mucha ayuda, porque por un lado, pues ellos son los que se encargan de todo el proceso, los que se encargan de meter los papeles, claro, pues, en el sentido de que dan la cara por ti, apelan, si en caso tal algo no está favorable, si piden más documentos. Me imagino que a eso te referías con que te hicieron 2 requisitos. Sí, exacto. Entonces, porque yo me arriesgué a solicitar documentos que yo pensé que me servirían, pero después me hicieron otros requerimientos. Por ejemplo, las certificaciones laborales. Tú piensas, al inicio decía como que las certificaciones laborales tenías que presentar, pero no decía nada de apostilla ni nada. Después fue cuando me hicieron el requerimiento de que mis certificaciones laborales tenían que ir legalizadas y debidamente notariadas y luego apostilladas para poder presentarlas como legales, si no, no me las valían. Ahora, algo que, ahora que dices eso, que hay que tener en cuenta es que con todo el tema de la agencia, digamos que pues ellos suben los papeles por ti, pero todo el tema de apostilla, todo este tema de conseguir los documentos, de comunicarte con el ¿Te toca a ti? Le toca, mira, yo me volví un 8, sobre todo porque si no hubiese sido por ellos, yo creo que, o sea, yo no sé ni qué hubiese mandado, qué hubiese decidido, porque no sabía que después de 5 años, y no sé si eso es nuevo o es algo de antes, me toca notarizar todo lo que son las cartas laborales. Es que si era menor a 5 años, no tenías que presentar certificaciones laborales, 5 o 6 años. Bueno, pero lo que pasa es que si superas ese tiempo, te piden las certificaciones laborales que estén autenticadas y apostilladas. Exacto. Entonces yo superé, cuando yo lo presenté, no tenía los 6 años de trabajo.
Gracias a pero Dios. como el trámite como el trámite se fue corriendo, el tiempo fue corriendo, al final ese tiempo me sumó y al final ya había pasado los 6 años. Y cuando pasó el trámite al ministerio me dijeron, oye, mira, no tenemos certificaciones laborales. Corre Te a buscar tocó. certificaciones laborales. Oh my God. Yo te lo juro que yo lo hice todo eso estando aquí desde España. Que eso mi mamá iba, venía, preguntaban, a veces ni las clínicas Hola, Sonia. sabían, porque para que tengan el dato por acá, las clínicas deben tener firmas registradas en notarías. Entonces, si no la tienen registrada, a ti te toca mandar a un funcionario en representación de la notaría a que le tomen la firma a la persona que pues firma la carta y te da la constancia. Claro, Sí, entonces claro, todo claro. eso es un proceso, así que si están próximos a que se les cumplan los 5 Con la años. mamá, sí. Si van a hacer el proceso, mejor toca aprovechar a hacer todos los documentos de una vez. Exacto. Más o menos a ti como cuánto te tomó recolectar. O sea, no las cartas, sino lo del tema con las universidades, porque ya sabemos que pues, lo de las cartas se demora. A mí me tomó Mira alrededor de 2 que, meses. Sheila, que repitas lo de la notaría. Ah, vale. Las clínicas donde trabajes, los lugares donde trabajes, la persona que te firma la carta, que por lo general es el representante legal Del hospital o la del clínica. hospital o la clínica o el centro donde estás trabajando, o a veces es el de recursos humanos. Alguna de esas dos personas o la persona que sea que vaya a firmar debe tener la firma registrada en la notaría. Es decir, ellos te dan la carta con la firma, te dicen, no, mi firma está registrada en la notaría 1. Tú tienes que ir a esa notaría. Con tu carta a la notaría. Con la carta, ellos buscan el sistema, dan la constancia, te dan un link, porque tienes que decir que es para apostillar. Ojo. Tienen que Para el decir exterior, que una exacto. certificación laboral para apostillar para el exterior. Eso es lo que uno tiene que especificar, si no, no te la dan apostillada. O sea, no te la dan con la firma notariada. Exactamente, entonces eso... Y si puedes con funciones, mejor, que especifique funciones. Sí, es con funciones. Bueno, a mí ninguna especificación. Sí, no, pero si puedes, mejor, porque al final cuando tú presentes aquí en algún trabajo, si te piden alguna certificación laboral y ven tus funciones, pues te coge mucho más fácil. Claro. Sabes que yo pensé en eso que día, pero yo dije como que no, oye, pero si uno casi que hace todo lo mismo en todo lo... o sea, sí, pero eso es un buen punto. Bueno, entonces tú vas con la carta firmada a la notaría que ellos te dicen que es para apostillar, luego te mandan a tu correo el link y pues ya ahí hagas la apostilla, que están ahora mismo, si no estoy mal, están en 36.400, creo. 37.000, a mí me sale 37.000. Ah, mira, pues venga. Y bueno, eso lo tienes que hacer uno por uno. Hay veces que primero te tienen que dar la autorización porque no te cobran eso enseguida. Son como... Como validan 3 días. Sí. Validan el documento. Primero tienen que validarlo. Si es viernes, sí te responden en 3 días. Pero si lo haces día de semana, dato, porque eso lo hice hace poquito, el mismo día te pueden dar el link para la postilla que pagues, o al día siguiente. ¿Sí? Pero lo que te digo, tiene que ser uno por uno. Y como son tantos documentos, yo te recomiendo tener o una libreta o un documento, una nota de esas electrónicas donde apuntes los números de los radicados. Para que pues tengas eso. Para que puedas descargar la postilla. Te vas a volver loca con tanto correo. Y también lo del Ministerio de Educación, que no sé si a ti el tiempo no me toca hacer lo mismo. ¿Cuál? Lo de lo que son las notas, el pensum. Sí, pero eso fue ante el Ministerio de Educación, sí, en Colombia. Sí o sí tiene que estar legalizada. No te apostillan ningún documento si no está legalizada por un funcionario del Ministerio de Educación que legalice que tu documento es real. Entonces, si vas a solicitar las certificaciones en la universidad, exactamente lo mismo que la sábana de notas, pero lo que pasa es que te van a pedir la sábana de notas, te van a pedir intensidad horaria, te van a pedir número de créditos y si puedes sacarte el certificado que diga el total de horas cursadas en la carrera, porque sí o sí, uno de los certificados que te van a pedir es que tengas el total de horas cursadas de la carrera. ¿Por qué? Porque ellos lo primero que hacen es comparar si tu universidad y la carrera que tú hiciste suma la cantidad de horas que suma una carrera de enfermería aquí en España. Así que tiene que subir entre las 3.000 a 4.000 horas, si no te digo que un poquito más, que hay gente que tiene hasta 7.000 horas de estudio en la carrera para que te puedan valer la homologación. Si no tienes esa cantidad de horas, te sale condicionada, que tienes que venir aquí a una universidad a estudiar cierta cantidad de horas para lograr nivelar tu carrera académica. Así que, afortunadamente, las carreras en Colombia, como son 4 años y medio, aquí son 4, nos suma la cantidad de horas que necesitamos para que nos homologuen. O sea, yo hasta el sol de hoy no sabía que mi universidad, no sé si en mi universidad habían homologado a alguien más o si alguien más de mi universidad había hecho el proceso de homologación. Para mí es transparente, pero creo que hasta el momento de los que yo he visto soy la única de la Universidad Manuela Beltrán que ha sido homologada hasta el momento, que yo sepa. Oye, espérate que esto es por tiempo, ya me salió aquí, se va a acabar el live, pero ¿cómo hago para guardarlo? Eso sí es que no sé. A ver.
Vamos a ver, vamos a cacharrear aquí. para que quede Compartir, guardado. anillos, micrófonos, conectar, modificar anillos de ¿Será la que web. apenas se cierre queda guardado? No lo sabría decirte. Pues que la verdad no sé. Deja para ver. Voy a... Es que yo para esto de los live soy nueva. He hecho Yo- como 2 o 3 y eso porque me tardaba ahí como haciendo unos tatuajes y eso. Espérate, guardar los likes en TikTok, no hay nada que Google no sepa. No hay nada que ChatGPT no solucione, es verdad. Ya hoy día, Guardar los likes, hacer a tus seguidores que te han gustado. O sea, como que esto se cierra. ¿y se guarda solo? Hay que, no sé. A ver, aquí dice, para, ¿cómo guardar? Ay, que esta cosa me TikTok Studio Live. Ah, sí, como que esto se guarda automáticamente. Bueno, voy a cerrar y abrirlo nuevamente para que no quedemos mucho. Vale, venga. Trabajé inicialmente con personas mayores, cuidando personas mayores con una enfermedad que no conocía en Colombia, que se llama Lela. Y aquí vine a conocerla y vine a enterarme de lo que causa esta enfermedad y cómo mueren las personas con ella. Entonces, Bueno, aprovecha y cuéntanos entonces un poquito de qué consiste. Lela se llama esclerosis lateral amiotrófica. Digamos que se puede enmascarar como con un ictus. Ela, yo te entendí Lela, yo creo. No, Ela. Sí, Bueno, Ela, sí, la conozco, pero bueno, o sea, de pronto para que no sepa. Yo nunca la había escuchado en Colombia, nunca la había escuchado en Colombia, la conocí aquí. Cuando mi primer paciente que cuidé era una señora de 60 y tantos años, casi 70, con esclerosis. Entonces la diagnosticaron aquí, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad completamente neurodegenerativa. Pierden la movilidad, van perdiendo la movilidad y la capacidad vital funcional de todo su cuerpo. Entonces empiezan a perder movilidad de las piernas, de los brazos, van comiendo más lento, ya después dejan de deglutir, entonces empiezan con ostomía, ya después no respiran espontáneamente, utilizan CPAP o en su defecto traqueostomía. Entonces ahí fue cuando conocí esta enfermedad. Entonces al final como que bueno, aprendí un poco de cómo cuidar este tipo de pacientes. Me apasionó muchísimo este tiempo que estuve con ellos. Vivir la enfermedad a través de ellos fue muy heavy, pero también me ayudó mucho como aprender mucho de las culturas de aquí, de cómo es las personas. Yo empecé cuidando a una señora que era de Venezuela, que su hija vivía aquí, pero la señora era de Venezuela. La segunda señora que cuidé era una señora española, que había sido enfermera durante 50 años en España y se prejubiló para cuidar a sus nietos y al final ya le detectaron la enfermedad 2 años antes de prejubilarse y murió bajo mi cuidado, pues porque al final ya no pudo más con la enfermedad, cuidó toda su vida y al final como que le costó muchísimo como enfermera tener que alguien la cuidara, que le costaba muchísimo más. Al final, y en ese lapsus empecé a cuidar niños, empecé a trabajar con niños y eso de que salen empresas que te contratan como enfermera, por decirlo así, legalmente, pero ellos están nutriendo lo que tú trabajas y de tu conocimiento, empezamos a trabajar con recién nacidos. Y dije, pues nada, vi una oportunidad laboral ahí muy grande y dije, pues nada, voy a empezar a hacer como un proyecto personal y empezamos con un proyecto personal con compañeras que están también trabajando aquí para empezar a hacer ese tipo de servicios de enfermería. Entonces, y ahí ya fue cuando cuidé por última vez a una última señora que le diagnosticaron el ELA cuando su hija tenía nomás 12 años. Al final ella muere 5 años después, cuando la hija tiene 17, y la señora alcanza a estar hasta el día del grado de su hija. Su hija se gradúa del cole, de hecho sus hijos, que tenía 19 y su hija tenía 17, eran los que la cargaban porque la señora era muy alta, pesaba un poco, pero entonces nosotros nos encargábamos de los cuidados básicos, pero los hijos eran los que se encargaban de cargarla, de acostarla, de estar pendiente ya durante la noche, hasta que ella, bueno, falleció. Y ahí ya me dediqué completamente a cuidar a niños. Wow. Debió ser muy dura, o sea, una experiencia dura emocionalmente. O sea, Sí. yo tenía un paciente así que se me iba y era como que Sí. todo el día sufriendo. Sí, era muy feo. Y bueno, inicialmente, ¿eso fue por plataformas o de boca a boca? El primer trabajo fue por una plataforma. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Voy a buscar el nombre porque no. Tú lo habías dicho en los videos, ya no me acuerdo. No me acuerdo el nombre de la aplicación porque hace mucho que no entro allí. Vayan a ver los videos. Eso, venga. No me acuerdo de qué aplicación era. Top Nanny, creo que es Top Nanny. Top Nanny. Ah, sí. Empecé por Top Nanny y consultaba directamente allí y empecé a buscar hasta que ya salió un trabajo y desde ahí, y ya después con el voz a voz entre las familias que nos conocían y demás, pues empezaron a recomendarnos entre uno y otro, entonces al final como que surgió desde ahí. Claro, a mí me ha salido una, creo que se llama City, algo así,
Que Sí, creo, también es de niñeras. que creo que en el ranking, bueno, yo estoy investigando ese Top Nanny porque me metí a la página hasta creé perfil y todo, pero creo que, bueno, es que tú lo hiciste desde hace 4 años, Sí, pero Top Nanny no tiene aplicación como tal, no, sino que sigue siendo una plataforma. En Top Nanny lo que tenías que hacer era como que era como una plataforma que creó un padre para buscar personas que ayudaran con el cuidado de sus hijas y que fuera un poco más cercana. Entonces, digamos que ahí te daban muchas ofertas y de todas esas ofertas ponías, un ejemplo, tú tienes que pagar una suscripción por 3 Claro. días, por 5 días, por 15 días o por un mes. Y yo en aquel entonces yo dije, hombre, 15, 20 euros, cuando yo recién llegué, yo decía, me significa mucho dinero, porque yo traía el dinero que yo traía de Colombia para subsistir aquí mientras encontraba trabajo. Entonces yo decía, me pongo a mirar y a buscar ofertas en las cuales yo pueda tener la oportunidad y dije, pues empiezo a escribir internamente y pago por 3 días, que eran 5 euros, y anoto los números de teléfono y empiezo a escribirles por interno, empiezo a llamar, hasta que uno de ellos pues me llamaron, me preguntaron qué experiencia tenía, que tenía yo que ir a hacer un día de prueba y con ese día de prueba me decían si me contrataban o no. Y de hecho eso fue para mi día de cumpleaños. Imagínate, hace 4 años, para mi día de cumpleaños, fue Vaya que yo regalo. fui 3 días antes y para el día de mi cumpleaños empecé con ellos. Hasta me regalaron una torta Sí, yo lo vi. con gaseosa, Súper, así. súper, Entonces, ellos al final como que se volvieron también como parte, o sea, te vuelven a ti como parte de la familia. Y sí, tú puedes estar trabajando, pero tú eres como alguien más de la familia. Entonces te tratan completamente distinto. Hay casas, no todas, hay casas. Hay personas, no todas, hay personas. no, pero qué bendición que por lo menos el Sí, primero haya sido así. sí. Entonces, de hecho, la prueba de fuego para quedarme trabajando allí era poder darle el café a la señora. Y era poder darle el café de la tarde y la señora no cerraba la boca. Ay, Padre Santo, ya me Entonces, imagino. me tocaba a mí dárselo y ayudarla, porque ella lo único que quería era que no le quitaran el café. Café. Por el ELA, No, no exactamente. había que hacer el esfuerzo como sea. Bueno, aquí nos están haciendo Preguntas. preguntas. Vamos a ver, aquí dice, ¿qué nos recomiendas al llegar a España en cuanto a si vale la pena especializarse? Carlos Rivero, ¿hablas de especializarse directamente en Colombia o aquí? Bueno, yo me imagino que en España, ¿no? Porque ella está haciendo la homologación, porque más arriba... Claro, porque hay homologaciones que directamente desde Colombia, hay especialidades que si las traes desde Colombia las pueden homologar acá, no todas. Ok, pero ella está En España. homologando, exacto, ajá. Depende el propósito que tengas, Caro. Si vas a trabajar en los hospitales públicos, a ti te reconocen la carrera profesional y te reconocen la especialidad. Y en España están escasos de especialistas. Entonces, si te apaña y puedes estudiar para prepararte de leer, que es la especialidad en enfermería, pues te vendría fenomenal porque tú ya no serías una enfermera más rasa, sino serías una enfermera con especialidad. La especialidad no la pagamos, la especialidad no la da el Ministerio de Sanidad, es gratuita completamente, lo que pasa es que tienes que postularte y hacer un examen para las plazas y aparte de eso, por estudiar te pagan. Sí, te pagan un salario pequeño, pero te pagan un salario, no como en Colombia. Que una especialización está por encima de los 30 millones de pesos. 2 semestres. 2 semestres y acá la especialidad que dicta el Ministerio de Sanidad son 2 años. Sí, lo que Entonces, pasa es que con España una ventaja grandísima es el idioma, de verdad. Sí, Mira que aunque... yo que intenté el proceso de Estados Unidos sabiendo inglés. Joder, ¿en inglés? Sí, o sea, porque se supone en teoría, porque yo soy nivel C1 en inglés. Yo no Joder. sé y me dio duro. Porque imagínate, o sea, para el examen de inglés me faltaron, yo tenía que sacar 300 puntos y saqué 270. No, hija, estás muy bien. Pero o sea, no me sirvió, ¿vale? Hombre, pero para empezar a hacerlo, eso es lo que hay que reconocer. Pues sí, bueno, pues vamos a entresacar lo precioso de lo Es bien. como decir, un gringo que vaya a Colombia a hacer enfermería no va a poder porque no sabe el español, no lo va a entender. O que venga aquí tampoco, hasta que no aprenda bien el español. Entonces, pues, digamos que eso nos dice que hay que seguir reforzando un poco para poder tener, por ejemplo, un inglés más clínico. Porque quizás porque hubo el muchas examen cosas era clínicas mero. que no supiste y por eso fue que esas preguntas que te faltaron para el puntaje no lo alcanzaste. Exacto, entonces el examen era mero. Clínica. Sí, y bueno, y el otro examen que sí era de certificación, que pues ese sí, no lo pasé. Y eso era una beca que me había ganado, pero bueno, no se dieron las cosas, me dio muy duro, lloré, mejor dicho. Bueno, Claro, ahora me salió todo tu la proceso. oportunidad de venirme para acá y bueno, había que aprovecharla porque... No te preocupes, que si después de que estés aquí trabajando quieres darte otra oportunidad, acá también se puede hacer el proceso del NCLEX directamente desde Madrid. También estuve viendo, pero bueno, no se va a echar eso en saco roto. En saco roto, eso es. Seguir. Bueno, también nos preguntan, ¿cuál es el paso a paso para iniciar el proceso estando aún en Colombia? Vale, para empezar el paso a paso, si lo quieres hacer de manera autónoma o si lo quieres contratar de pronto ya algún grupo, yo de grupos la verdad no podría recomendar ninguno porque no lo sé, nunca tuve la oportunidad de juntarme a algún grupo que me ayudara con el proceso,
lo que yo hice fue sacar mis certificaciones directamente en la universidad. Primero, vas a tener que irte a la página del Ministerio de Sanidad en España y pon proceso de homologación de enfermería o un proceso de homologación de extranjero. Ahí te va a aparecer un listado de documentos que te van a solicitar. Plan de estudios, horas y créditos, prácticas, certificaciones laborales y bueno, todos esos documentos son los que tú tienes que ir preparando para poder iniciar el proceso de homologación. Entonces, cuando ya tienes todos esos documentos, tienes que hacer la respectiva legalización ante el Ministerio de Educación en Colombia y después de que tengas esa legalización, tienes que pasar a hacer un proceso de apostilla. Entonces, ante la Cancillería, cargas estos documentos, cargas la apostilla se tarda 20 minutos, una hora, o máximo 3 días, pero tú descargas la apostilla y esos son los documentos que vas a tener que cargar directamente en la página del Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Universidades, de Ciencia y Universidades. Entonces, esos documentos que vas a cargar en el Ministerio de Ciencia y Universidades, vas a crear un usuario con tu correo electrónico y demás, pero vas a tener que cargar todos esos documentos. ¿Cuál es el fallo? ¿Cuál es el problema que viene ahora? Que ahora te piden una tasa. O sea, antes también la pedían, pero no necesitabas pagarla porque puedes pagarla con el pasaporte. Ahora esa tasa te piden que tengas un número de identificación de extranjería o alguien que te pueda ayudar con ese número para poder rellenar toda la tasa y poder hacer el pago a nombre tuyo. Entonces, cuando realizas el pago de esa tasa, dentro del formulario que estás rellenando por vía internet, de hecho, tengo en mi página de YouTube, que se llama Enfermeras Asesoras, está mi foto y ahí está todo el paso a paso de todo lo que hay que hacer para el proceso de homologación. Sí, como crear. tú también montaste uno en TikTok. Sí. Directamente en mi página. No recuerdo. Pero en la página de YouTube está el paso a paso, cómo solicitar, qué documentos solicitar, cómo realizar la legalización, cómo realizar la apostilla y cómo crear el usuario ante el Ministerio de Universidades de aquí y cómo rellenar cada documento para rellenar la tasa y demás. Ahora que ya homologaste, ¿cómo fue entonces ya cuando te llegó la carta? Que yo vi el video. Bueno, cuando me llegó la resolución fue un día que estaba consultando directamente en la página y no me lo podía creer. Lloré, no, creo que no lloré de la emoción. Lloré como de la satisfacción de que se pudo lograr. Porque la verdad yo no le veía, después de 3 años como que tú dices de tanto esperar, como que pierdes la fe. Pierdes un poco la fe de decir, bueno, creo que ya es momento de decir como que ya no va a pasar y luego resulta que todo pasa. Cuando menos lo estás esperando, todo pasa. Claro. Entonces, cuando recibí cuando consulté directamente en la página que decía su propuesta de concesión ha sido finalizada, pues, hombre, me emocionó un montón porque, aunque tuve mucho miedo, dije, llevo 3 años y medio sin ejercer, dije, ahora tengo que enfrentarme otra vez a la vida laboral como enfermera. Pero bueno, al final había una compañera que no conocía, que vino a España a hacer un curso y venía con visado y me estaba como preguntando qué hacer, cómo organizarse, que no sabía. ¿Compañera tuya con la que habías trabajado antes? Sí, o sea, no mía directamente porque era amiga de una compañera que sí trabajó directamente conmigo, pero trabajaba en la misma clínica, solamente que nunca coincidimos. Ajá. Entonces ella vino pues con esas dudas, que no sabía qué hacer, entonces yo le dije, pues si quieres, ya tienes el visado, quédate y trabajas en algo, pero que no se veía así, que ella había salido de Colombia de vacaciones y que no sabía si quedarse aquí así, pero igual ella estaba con visado y tenía papeles para poder trabajar sin problema. Y al final como que o sea, decidió irse. Vino aquí a estudiar, exactamente. Pero no se quería quedar. Pero no estaba segura si quedarse o no porque todavía no le había salido el proceso de homologación. Entonces, estaba ahí como con la duda y al final, como al mes de estar aquí, se devolvió. Dijo que no, que ya prefería seguir trabajando en Colombia y esperar a que le saliera el proceso de homologación. Claro. Y ella me dijo, no, mira que yo estaba postulándome a todas las ofertas, no sé qué, y vi un nombre de una empresa, tal. Y ellos ya me contactaron, pero necesitan que tenga ya la homologación, entonces todo el cuento. Y yo, bueno, vale. Le dije, pues pásame el contacto y yo le miro. Pues me pasó el contacto y cuando justo me salió la homologación, cuando hablé con ella, me acaba de llegar la resolución, entonces le dije, pues pásame el contacto y me contacto con ellos y a ver si me ayudan con un trabajo. Y el mismo día que envié mi hoja, o sea, yo envié mi hoja de mi currículum, porque acá lo llaman no hoja, había sido currículum, currículum vitae. Ajá. Para quienes quieran venir, lo quieran ir preparando, currículum vitae. Ahora no lo he escuchado, pero lo dicen así. El CV, le dicen el CV, pásame tu CV. Ajá. O tu currículum, siempre, porque es el currículum vitae. Entonces al final les pasé, mira, yo postulé a la oferta de maternidad y pediatría como a las 2 de la mañana, a las 8 de la mañana ya me estaban llamando. Claro. De que mira, acabamos de ver tu postulación, no sé qué, tu perfil concuerda, tienes toda la homologación, sí, mira, pues, ¿cuándo puedes ir a la cita de entrevista? Yo, esta semana mismo. El jueves, vale, el jueves tienes la entrevista, te la coordinamos, me llamaron, me dijeron a dónde tenía que ir, con quién tenía que presentarme, y fui a la entrevista, y en la entrevista no fue como de que voy yo ahí a ver si me van a contratar o no. En la entrevista fui, me entregaron como la oferta y me dicen como, mira, esto es lo que podemos ofrecer, tú decides si te quedas aquí o eliges otra oferta. O sea, mientras en Colombia tú estás tratando de que te cojan, yo soy buena, soy organizada, soy muy aplicada, tengo trabajo en equipo, hago un montón de cosas, hago malabares, mejor dicho, hago de todo, y no te cogen, y tú acá dices, soy enfermera, estoy homologada, estoy titulada, ¿te sirve el trabajo? Coges o lo dejas, tú decides. My God. No, qué bendición. Sí, y bueno, ¿y cómo fue? Me imagino,
como el nervio, o sea, de tú volver de nuevo. De volver, Y con afortunadamente, cosas nuevas, porque es que, o sea, según lo poquito que he visto, o sea, hay muchas cosas parecidas, pero también muchas cosas diferentes. que Empezando llaman por los nombres de los de otros medicamentos. nombres. Por ejemplo, para nosotros, analizar ellos, aquí es poner vía. Ajá. Y lo hace Para uno nosotros, aquí. lo hace uno, lo hace el enfermero. El auxiliar aquí solo baña pacientes y tiende camas. Ok, Y pasa las comidas. El vale. auxiliar no hace más. No por yo, no por mí, no, o sea, no porque tú digas que sean menos, sino porque No. directamente acá, aquí forman a los TKEs, así, solamente les enseñan eso. Acá un TKE no sabe pasar una sonda, acá un TKE no sabe envasar un medicamento, aquí un TKE no sabe poner un medicamento intramuscular, acá un Ok, TKE no esa es su sabe muchas formación. cosas. Esa es su formación. Esa es su formación aquí, es establecida aquí. Vale. Ah, bueno. Entonces, claro, hay como que nombres que no sabía de muchas cosas. Afortunadamente, yo donde entré, la supervisora es colombiana Ujú. y había compañeros con los que iba a trabajar que también eran colombianos. Entonces, como que me sentía un poco más en mi salsa, pero al final entre que empiezas a conocer el perfil de las personas, el carácter de las personas, aquí los auxiliares es que eso no me corresponde a mí, le toca a la enfermera, entonces algunos te ayudan, otros no. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí puedes ver que estás más en contacto con el paciente o como en Colombia que la mayoría del tiempo te la pasabas en cosas administrativas. Pues es que acá no paras. O sea, acá para aquí la parte administrativa es importante, pero no es vital. Sí, es importante que lo registres, es importante que anotes, es importante que describas cosas de la guardia, de los pacientes, pero no es primordial. Primordial tu paciente. Haz todo lo que tengas que hacer con tu paciente, si tienes que hacerle cura, si tienes que hacerle baño, si tienes que hacerle de todo, primordial es el paciente. Claro. Yo me quejaba mucho en Colombia porque había turnos, literal, en los que no veía el paciente. O No sea, te creas, aquí a veces también te pasa. O sea, De la veía cantidad al de cosas que tienes que hacer. cuando ya le iba a entregar. Y cuando le iba, cuando ya le iba a entregar, que uno hacía pues la revisión, no sé qué. Tienes menos. Acá sí tienes menos pacientes. Podrás llegar a tener 17, 16. Claro. Hay clínicas en las que tienes 12. Eso 12 o es 14. en hospitalización, así. Hospitalización. Vale. En la UCI sí tenemos 2 o 3, más o menos, dependiendo de la cantidad de pacientes que haya en la UCI. Pero, por ejemplo, mis compañeros con los que trabajo, ellos están en las UCI de los hospitales públicos y allá son 42 cúbiculos de pediatría o de neonatos. Es que en lo público me imagino. Y son 25 enfermeros por guardia. Entonces al final, camas para 25 enfermeros. Más o menos, incluso el que tiene, pero es que son pacientes críticos que tienen ECMO, hemofiltración, que tienen diálisis peritoneal, que están multisoportados, pero neonatos. Entonces, digamos que si tienes un solo paciente montado con un ECMO, tú estás solo con un paciente, no tienes más. Okay. Entonces, digamos que el ratio enfermera-paciente sí es muy justo. Está muy justo. Incluso llega a ser alto porque acá se quejan mucho de que es muy alto, pero no es como en Colombia. O sea, de pronto es alto, pero no comparado con lo que nosotros veíamos allá. Con el volumen de pacientes que manejamos nosotros. Y que yo tenía pacientes en hospitalizaciones, en hospitalización podía tener hasta 30 pacientes, a ver, porque podía manejar hasta 2 pisos. Una cosa loca. Una cosa loca, de verdad. Y los derechos que tienes acá, o sea, cosas que tú no sabes hasta que no te enteras cuando escuchas a la gente hablar, a la gente reclamar. Y entonces dices, qué bien, por ejemplo, hay empresas que te dan a ti beneficios por trabajar todo el verano. Si no faltas ni una sola vez al verano, te dan una bonificación de 1.000, 1.500 euros. Y dices, bueno, por trabajar solo el verano, que son 3 meses, dices, claro, sin incapacitarte. Porque hay mucha gente que pone bajas. Allá es lo mismo en Colombia para el tema de las posiciones públicas, tengo entendido. Sí, lo que pasa es que al final allá es más, bueno, yo no sé aquí cómo sea, creo que también, pero igual acá haces un examen como la oposición, que es como elegir. Sí. Pero en Colombia tú también haces una postulación a la bolsa, pero también va mucho dependiendo del político que esté en el medio. Exactamente. Entonces, si este es más afín de este político es amigo, pues este político te mete para que te den una plaza. Y así. Eso sí es verdad. Aunque conocí enfermeros que se ganaron su placita con el examen. Con el sudor. Sí, hay uno que otro que sí pasa por ese proceso. Por ese filtro. Y precisamente aquí en Andalucía, yo me fui no me acuerdo cómo se llama ahora, centro de profesionales, porque desde el año pasado hay como vacantes a los que enfermeros sin nacionalidad como tal, pero con residencia pueden aplicar a puestos públicos. ¿Sí? Sí, aquí en Andalucía, bueno, no sé en otros países, en otras provincias como Andalucía no sería, mi hermana me ha explicado esto no sé cuántas veces, pero a mí no me entra. Granada es la provincia, ¿y Andalucía qué sería? La región. Eso. Eso a mí no me entra todavía. Bueno, a mí tampoco me adapto. Para mí todos son localidades, barrios y departamentos. Bueno, entonces, ya la última pregunta, ¿qué choque bueno, ya me dijiste cómo es ejercer enfermería acá, pero ¿qué es lo que más ha chocado? O sea, de pronto que te ha costado aprender,
que tú digas como que no juegues, sí, definitivamente esto no, en enfermería ya, Me ha tocado laboralmente, ahora que en donde estoy, acá las UCI son para, la mayoría que tienen las plazas de las UCI son españoles, porque ya llevan ok, mucho más tiempo, porque ya tienen las mejores plazas, porque están más claro, cómodos. Entonces, casi siempre vas a ver que el latino está en la planta, está en urgencias, está. Entonces, yo coincidí con la UCI porque entré a cubrir una baja. Entonces, como entré a cubrir una baja de un mes, ningún español va a irse a cubrir una baja de un mes porque dice, no, yo quiero algo estable. Si a mí me ofreces un indefinido, un contrato indefinido, yo me quedo. Pero me dijeron, es una baja por un mes, y como estaba con todo el tema de mis documentos ahorita con la regularización, y dije, pues nada, pues cojo un mes y lo que salga. Pues ese mes se ha ido prolongando, entonces ahora estoy aquí prolongándome hasta ah, diciembre bueno, inicialmente. bueno, una prolongación muy prolongada, Sí, 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 afortunadamente sí. O sea, digamos que que cuando se siga menos lo esperas, prolongando, eso es, cuando menos lo esperas es cuando más te sorprende. Y claro, al claro, final, pues, me ha tocado como, hay cosas que puedes preguntar, que tus compañeros como que te explican bien, de buena manera, pero hay otros que al final como que se limitan como que mucho porque todavía está como el raya ahí como de que esa el, enfermera sabe, claro, pero así hay cosas es, que, bueno, que no sabes, pero bueno, no importa. O sea, creo que cuando le metes la ficha a eso, yo creo que lo puedes sacar hacia adelante. claro, y ven acá, ya, el máster propio que tú hiciste fue presencial, Virtual, lo hice fue virtual. virtual, Se puede hacer ah, ok, presencial también, pero lo hice virtual. Hay muchas formaciones que se pueden hacer, tanto como expertos, especialidades y máster virtuales, que te suman puntaje para postularte a la bolsa. Para poder postularte al hospital, los hospitales públicos necesitas estar inscrito en una bolsa de trabajo, por ejemplo, aquí en Madrid, no sé cómo sea ujú, allá en la región de Andalucía, pero tú tienes que inscribirte para la región de Madrid en la bolsa de trabajo, cargar los cursos que tienes para que te tengan más en cuenta. Cada año trabajado acumulas puntos para poder trabajar o tener más oportunidad de trabajar en el público, con un interino, que sería una jornada al 100% con un año de permanencia o dos, se pueden ir prolongando. claro. Mira, ya también es igual, dice tu hermana, ¿viste? Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Estefan, muchas gracias por toda la información que nos has brindado. No, muchas gracias a Eh, ti, y pues en lo que pueda ayudar, en mi experiencia, explicar a la gente que quiera también migrar un poco, porque hay cosas que uno no se entera hasta que no está aquí. Algo que también he tenido como un poco de choque, que quizás pudiésemos hablar después, que he estado yo averiguando e informándome, todo el tema de declaración de impuestos, ujú, declaración de Hacienda, cómo te descuentan a ti en tu salario el IRPF para pagar los abonos a Hacienda, ujú, porque tú trabajas y sí, vas a ganar muy bien, pero asimismo cuando te pasen la declaración de renta, pues dependiendo de lo que tú hayas hecho, te beneficia o tendrás que pagar o te devuelven. Pero entonces es algo que he ido averiguando todo este tiempo que llevo aquí, porque es algo a lo que le tenía pavor, porque tú en Colombia, pues si no cotizas, un ejemplo, por encima de, creo que son 30 millones de pesos. O sea, si no ujú, alcanzas a sacar más de 30 millones de pesos al año, no tienes que pagar nada de renta. exacto. Pero, Es que eso es obligatorio. pero aquí, anualmente, si superas el tope sí o sí, o si tienes dos trabajos, entonces ya te disminuyen el tope, entonces sí o sí tienes que pagarle a Hacienda. Entonces, digamos que cosas que podríamos hablar de pronto más adelante sobre Hacienda en España Ujú. para las enfermeras. De eso lo podemos incluir en un live de pronto ya en el que nos cuentes cómo te regularizaste. O Vale, sea, te regularizaste, o sea, cómo fue el proceso ya después de la homologación, sí, o sea, para conseguir el trabajo y todo eso, claro, seguir claro. reglas, bueno, podemos hacer otro live de eso, así Claro que que sí. pues sigan a Estefan, sigan en esta cuenta, todo punto enfermería, y Estefan, ¿cómo sale la tuya? Enfermera, asesorías, extranjero, @gmail. Ah, la de Esa es la TikTok. de Bueno, YouTube y la de TikTok. la de TikTok, Estefan Enfermera. Exacto. Bueno, entonces síganla a ella, sigan la mía, activen las notificaciones para que pues les siga llegando la información. Y bueno, yo creo que ese live sí estaría bastante interesante porque ajá, el inicio y el después. Claro, al final, a ver, la gente le gusta llenarse de información para poder hacer las cosas, porque a veces es el miedo lo que nos limita por la desinformación. Y cuando ya estamos completamente informados, dices, oye, mira, sí se puede, si esta persona lo logró de esta manera, sé que también puedo hacerlo, así que me arriesgo con más ganas porque sé que saldré algo positivo de ahí. Así es, así es. Bueno, Estefan, estamos en contacto Pues y nada, bueno, claro que muchas sí. gracias. Muchas gracias a Ahorita veo a ti. ver cómo hago para publicar esto por acá. Ala, venga, pues nada, estoy pendiente para repostearlo. Un Muchas gracias a ti abrazo, por bye. tenerme en cuenta, Y cuídate espero que mucho. nos veamos. Claro, claro que sí, a ver si voy por allí por la región de Andalucía. Sí, sí, sí. Bueno, chaito, Adiós. bye.